Nuestro manga comienza en una noche en la ciudad, donde las cosas no iban para nada normal. Esta es la historia de una exitosa escritora secreta que estaba pegada en un público bastante enorme gracias a que había lanzado una de sus mejores creaciones. Eso se trataba de la saga de los príncipes de un imperio, constituido por 3 hermanos. Sin embargo, debía crear la historia del tercero de ellos para completar la saga, pero bueno, ya tenía en mente escribir algo, aunque aún no concluía en sí en qué se iba a basar. Resulta que esa noche en la ciudad todo parecía tranquilo, hasta que un príncipe aparece de la nada, mientras que gotas del cielo caían y del suelo ese hombre aparecía. Así fue como llegó a ese mundo ese pibe. Antes de esa noche que cambió el rumbo de la vida de Johnson, nuestra prota, ella estaba como todo el tiempo pensando en qué hacer para seguir posicionada en las redes que nadie conocía por Johnson, sino que estaban bajo otro nombre ficticio, pero desde hace días nada de buenas ideas llegan a ella. La cuestión es que no quiere dejar de caer su marca personal, entonces pensaba en la próxima serie que iba a lanzar, pero aún nada se le venía a la cabeza. En eso, mientras trataba de almorzar y a la vez pensar, estaba en su trabajo, claro está. De pronto una mujer se le acerca para sentarse a comer junto a ella, pero en sí no se quería sentar allí, solo era para molestarla. Le comenta que no le parecía nada extraño que estuviera sola, pues siempre se la pasaba aislada tratando de pensar en nuevas ideas para seguir creciendo en su profesión, pero que igual para ella era una estúpida y se reía en su cara la muy malvada. Pero Park, la que se le acercó para decirle todo eso que en resumen eran insultos decentes para la prota, no era nada amigable, incluso llamaba a la prota Juana de Arco y no como un cumplido, era más bien para burlarse de ella, pues decía que la prota era una antipática de la verga, pero ajá, al final la antipática era ella. La mayoría de las personas juzgan a otras y terminan siendo peor. Park era la gerente del departamento de operaciones, básicamente es la gobernante de las empleadas mujeres, siempre se la pasa haciendo comentarios sarcásticos y molestando a otras mujeres, sinceramente ella es peor que un dolor en una muela. La prota trataba de guardar su paz interior para no explotar y decirle a la cara de verga lo que de verdad merece. La waifu guardaba silencio y así podía escuchar lo que la estúpida de Park comentaba en la otra mesa con sus amigas odiosas. Todas comentaban de la saga de libros sobre el segundo príncipe. Bueno, en eso decían que la trama estaba basada en un universo paralelo donde el personaje principal toma el cuerpo de un príncipe en otro mundo. Al escuchar esto, la prota se le vino a la mente una excelente idea para seguir con sus escrituras, porque como saben ella es autora de libros, aunque trabaja porque no puede vivir de sus hobbies, tiene que estar en el mercado laboral para poder alimentarse, porque vive bajo perfil, además en un país con tanta inflación como en el que ella vivía, debía tener varios trabajos para poder alcanzar sus objetivos materiales en la vida. Su identidad secreta es Bazar, la creadora de las series de escritura llamadas El Primer Príncipe y El Segundo Príncipe, pero hasta los momentos nadie sabía eso de ella, la veían como una simple oficinista super X en la vida, pero su talento innato por escribir género de fantasía romántica lo lleva en la sangre. Ya después de haber escuchado a las ridículas de sus compañeras hablar sobre un personaje principal poseyendo el cuerpo de un príncipe en un mundo paralelo, tenía las ideas perfectas para empezar a plasmar, por eso no aguantó 2 pedidas, así que ese día no iba a aguantar quedarse ni un minuto extra más, pues quería llegar rápido a casa para empezar a redactar. Cuando iba camino a casa, su editor la llamó para hablar sobre la sinopsis del próximo libro, pues ya tenía que decidirse sobre la temática. Además le sugería seguir con la historia del tercer príncipe, un villano, pues los 2 libros anteriores habían sido un éxito total, habían muchas vistas pagas porque su temática llegó al corazón del público. Se posicionó en la mente de todos los espectadores, por eso las editoriales querían que continuara con un trabajo similar. Pero también en el fondo la prota quería darle otro rumbo a las historias, para ser más justo con los géneros, por eso también estaba pensando en redactar algo enfocado en una protagonista mujer. Sin embargo, su editor le sugería que no hiciera eso, pues era mejor seguir con la historia del tercer príncipe, pues eso captaría más público por ser el villano popular de las series, siendo así eso le daría bastante ganancias. Esta idea no le estaba sonando mucho a la prota, pero cuando trabajas con editores y demás tiene que acatarse a las sugerencias, casi órdenes que le hacen, aunque la prota quería incursionar para crecer como autora, pero ajá, no se puede hacer nada al respecto, por eso va caminando un poco decepcionada. De pronto un bululú de gente está al frente, cuestión que le llamó la atención a la prota y como toda buena averiguadora se acercó para ver qué pasaba. Ella se imaginaba que había ocurrido un accidente, pero hay algo más detrás de todo.
Cuando se iba a acercar para ver más de cerca lo que había sucedido, de pronto una joven ñoña se le acercó para hablarle. Esa jovencita era la hija del propietario del edificio donde ella vivía, además era la única en esa ciudad que conocía verdaderamente la historia de Johnson como escritora, era fan de la historia del primer y segundo príncipe. Aunque la prota estaba agradecida con ella por ser fan y estar feliz con las historias, la prota quería que ella se callase la boca, pues se supone que es un secreto, no quiere que nadie se entere de que es la autora de las historias de fantasía. Bueno, la prota dejó a un lado a la joven, y se adentró a la escena que tenía varios espectadores. Resulta que en la carretera había un agujero gigante, como si hubiese aterrizado un platillo volador lleno de ovnis, pero hasta los momentos nadie sabía lo que había pasado en la carretera, según y que nadie vio nada. Bueno, después de todo la joven no dejó que la prota escuchara bien los chismes sobre ese agujero en la carretera, porque estaba tan obsesionada con las historias que no paraba de hablarle de ello. Los minutos pasaban y la prota no quería perder más tiempo, tenía que irse a redactar, por lo tanto se despidió de la joven y se fue a su apartamento. Cuando la joven iba a irse también a seguir con su obsesión de leer las series, en el camino se encontró a un pibe con apariencia de príncipe salido de una historia de fantasía. La boluda pensó que él, al igual que ella, eran fan de la prota, por ende estaban representando sus escritos en personajes con disfraces. Así como hace la gente en carnavales, que se ponen trajes de personajes en forma de disfraces, pero acá no era así, porque ese hombre no usaba ningún traje, ese era su atuendo original, su ropa común, algo que la joven no entendía. La piba se sorprendió demasiado al ver que era igual al príncipe villano de la novela, entonces empezó a decirle que cómo había hecho para ser el villano de la novela. Entonces él le dijo que acaso qué rayos había sucedido, que porque ella lo había reconocido. Entonces ella le dijo claro que iba a saber que eras el villano, pues en los relatos de la serie hecha por mi vecina, estaba descrito el personaje. Ella le comentó que en una parte del libro que tenía en las manos estaba el villano. Entonces él preguntó que dónde vivía la escritora, que si era ella o qué onda. Entonces la joven dijo que no era la autora, y como la piba no era nada prudente le dijo que la creadora de la obra estaba viviendo en el piso 3 del edificio. Él le dijo que si podía echar un vistazo al libro. Así fue como llegó la noche que cambió la vida de la prota. Ella estaba dormida como una bebé babeándose, de pronto escuchó un ruido extraño que interrumpió su sueño. Como ella vivía sola, era obvio que iba a tener miedo, hasta yo tendría miedo de escuchar ruidos extraños de noche, pero se llenó de valentía y se paró a echar un vistazo, rogándole a Dios que no fuese un malandro. Aparentemente no había nada, pero lo peor estaba por venir. Cuando ya se iba a acostar de nuevo, alguien la agarró por detrás, tapándole la boca para que no pudiese gritar ni pedir ayuda. Le dijo que finalmente la había encontrado, que ella había arruinado su vida. La prota se hizo caca la pijama. Ese pibe de verdad era malo, no le importó que ella fuese una dama, sin pensarlo la lanzó al suelo, diciéndole que ella había hecho la vida de él un completo infierno. La prota no había caído en cuenta de que él era el personaje que ella había creado en su libro, era el príncipe villano, por lo tanto le estaba ofreciendo todo el dinero posible con tal de que la dejase ir con vida, porque era muy joven para morir, pero este pibe tiene otros planes para la waifu. Él le dijo que claramente no había ido hasta ese mundo para quitarle dinero. Ella insistía en preguntar sobre las verdaderas intenciones de ese che. Siendo así, ese villano agarró su espada y la posó firmemente en el suelo, diciéndole que quizás buscaba arrancarle la cabeza. La prota estaba que lloraba de la desesperación y frustración que sentía, pues no creía merecer eso. Ella siempre había sido una chica reservada en su vida, trataba de no molestar a nadie, entre tantas cosas se consideraba una buena persona. Sin embargo, él no pensaba lo mismo de ella. Él dijo que se calmara, que al final no la iba a matar, siendo que la muerte no era suficiente para pagar por todas las cosas que según él, ella le había hecho, simplemente quería que ella tomase responsabilidades por todo lo que le había hecho. Analizando el contexto, él en el fondo tiene razón, siendo que ella había creado a ese personaje en su libro como un villano malo, y los villanos siempre sufren. Simplemente lo que él quería era que ella restaurase la vida de él, o que sencillamente lo dejara reencarnar. Ella no sabía cómo hacer eso, pero al che no le importaba si sabía o no, lo único que quería era ser feliz y no llevar una miserable vida como le había tocado en esa historia. Según lo que él alegaba es que él era un respetado heredero al trono y ella lo había convertido en el marginado tercer príncipe. Lo que buscaba era que ella lo hiciera el gobernante del imperio de nuevo, ya que eso se supone que era su vida, pero bueno, Johnson tenía que buscar la forma de restaurarla.
La waifu estaba pasmada, no sabía ni qué decir ante semejantes cosas que estaba viviendo, pues tan solo llevaba un par de años siendo autora, jamás se imaginó que ese tipo de cosas pasarían. Además todavía pensaba que él era un demente fan que estaba simulando ser el príncipe tercero. La prota quiere guardar la calma para armar un plan y poder escaparse, entonces iba a esperar cualquier descuido del pibe para volarse de allí. En eso el boludo empezó a sentir un fuerte dolor en su herida en el ojo que tenía, entonces cuando agachó la cabeza por el dolor, la prota echó a correr, pero nada le salió como lo tenía en mente, porque la puerta estaba cerrada. Él sacó la espada y le dijo que ella no iba a ir a ningún lado. Johnson empezó a decirle que él era un demente de mierda, entonces ese boludo se molestó aún más, por eso la agarró por la cabeza diciéndole que le dijera su nombre original, que dejara de llamarlo demente, pues fue ella la que le puso el nombre, que si acaso era que lo había olvidado. Entonces ella dijo Kait y él le dijo si soy Kait. La prota seguía creyendo que ese pibe era un demente psicópata, por lo tanto pensaba que ya estaba condenada. La cuestión es que ya la prota estaba valiendo hectáreas de verga, así que el boludo la arrastró para las afueras del edificio, ni siquiera porque grite se va a salvar, según lo que le expone, nadie podrá salvarla de ese demente villano. A la waifu ya le duele la garganta de tanto gritar ayuda, pero a esas horas de la madrugada no hay ni un alma por allí. Además, con el aspecto que tiene ese pibe no creo que nadie se acerque a ayudarla. Ella pensaba que Dios había enviado a un alma bondadosa para salvarla, pues a lo lejos se veía un señor caminando, pero ese señor iba más borracho que el carajo. Por más que ella pedía ayuda nada que la miraba, pero su instinto de supervivencia la hizo sacar fuerza de donde no la tenía para gritar como loca desenfrenada. Allí sí se frenó el señor con toda y su borrachera y comenzó a mirar la situación. Pero igual el pibe miró y con la misma siguió caminando. Entonces el príncipe le dijo que él siempre había creído que estaba viviendo un infierno en su mundo, pero el mundo de ella era peor de horrible todavía, pues las personas no eran nada bondadosas. A pesar de la situación, él estaba feliz porque nadie la iba a ayudar, ya había confirmado que la vida de ella no le interesaba a nadie, así que podían seguir tranquilamente y ejecutar su plan. Siguieron caminando hasta llegar al lado de la carretera donde se había abierto un agujero. Él anunció que ya habían llegado al destino planeado, así que sacó su espada y la interpuso con fuerza en el asfalto, siendo así una grieta enorme empezó a formarse. La waifu estaba re sorprendida de ver que ese pedazo de metal había generado tremenda grieta en la carretera y se lo dijo a él. El príncipe le dijo a ella que no dijera que él tenía solo un pedazo de metal, puesto que él era el mejor espadachín de todo el imperio. Quizás él sea un bastardo, pero sus habilidades son inigualables, así que ajá, no quería volverla a escuchar dudando de sus capacidades. Aparte de eso él estaba súper molesto por tener que lidiar con ella, pero igual iba a llegar hasta el final si era necesario, pues quería una dulce venganza. Pero era mejor que se fuese calmando ese villano, pues si no, no iba a ejecutar correctamente su plan y terminaría acabando con la vida de Johnson a puñaladas de tanta ira que sentía. Así que le dijo vámonos bruja, puesto que ya estaba listo para transportarse al mundo paralelo de la novela de donde él provenía. La prota tenía fe de que el villano le dijera que todo era una broma, por lo tanto le informó que quizás estaba confundiendo la ficción con la realidad, pero al príncipe le valía verga lo que ella decía, así que de una sola patada la lanzó al agujero que había abierto. La waifu empezó a gritar como loca, iba cayendo muy rápido, aunque dentro de sí seguía insistiendo que estaba siendo asesinada por un demente fanático de la novela. Mientras caía, todos los recuerdos de los sucesos recientes se le venían a la memoria. De un momento a otro sus ojos se cerraron y su mente se nubló, ocurriendo algo aún más extraño. Ella despertó en una cama en un castillo, un pibe estaba allí esperando que abriera los ojos. Cuando la vio le dio la bienvenida, le dijo que era un placer conocerla Madame Bruja. Él se presentó muy amablemente, diciéndole que era Phil, la mano derecha del príncipe. Le dijo creo que ya tú me conoces. La waifu quedó pasmada ante semejante cosa que estaba viviendo. Realmente habían entrado a la novela de fantasía que ella misma escribió. El pibe se le acercó para detallarla físicamente diciendo que ella se veía igual que ellos, para ser una bruja tiene un aspecto bastante frágil. En eso el príncipe tercero entró gritando que si ella ya había despertado. Phil le dijo que efectivamente ya ella estaba despierta, que los estaban esperando. Ella insistía en que él la había secuestrado y que era un loco de mente lector que estaba confundiendo las cosas. Ella estaba súper alterada. Pero no podía ir a ningún lado puesto que sus pies estaban atados con cadenas. Ella le reclamaba que Conchale fuese consciente de sus derechos humanos básicos,
que por favor no la tuviese encadenada, se sentía frustrada por no poder hacer nada por su vida. Cuando él se le acercó más para intimidarla, ella por un momento empezó a detallarlo correctamente, llegando a la conclusión de que, efectivamente, ese era el tercer príncipe, no era un cosplay. Hasta ahorita es que ella se da cuenta de que está dentro de la novela, porque anteriormente estaba en negación por completo, pensaba que era el juego de un demente, pero ya ve que no es así, ahora sabe cómo debe actuar, pues si ella creó esos personajes debe saber cómo tratarlos. En eso él se da cuenta de que ella ya no tiene la cara de terror que tenía antes, así que él le dijo que si acaso se le había pasado el miedo. Ella respondió que porque debería de temerle, ahora quería saber para qué carajos la había llevado hasta ese mundo, pues si ya sabe que están en la novela, lo único que le queda es aconsejar al pibe para que no se convierta en un triste mediocre, o quizás hacer algo más para darle un rumbo diferente a la triste vida de ese boludo. Obvio que ese pelotudo no iba a permitir que ella le hablase de tal forma, así que agarró la cadena para jalar su pie y así meterle tremendo pisotón. Eso dolía demasiado, pero él no tenía escrúpulos. Él le pidió que aguantara el dolor y le prestase atención, porque si lo que buscaba era salir de esa novela tenía que escucharlo. El boludo solo busca que ella le devuelva su vida tal como era antes de que todo se fuese a la verga. En definitiva, lo que ese hombre quiere es convertirse en el emperador de ese lugar, así que queda todo en manos de la prota para poder hacer o no hacer realidad sus peticiones. El príncipe le comenzó a contar a la waifu sobre la historia del primer y segundo príncipe, pues había un mundo paralelo al de Johnson donde ellos vivían. Antes de que ella empezara a escribir sobre ellos, ya existían en otra dimensión. La cosa es que cuando ella empezó a redactar su primer libro, el primer príncipe era un débil de la verga y el segundo también, pero el tercero no. Entonces la waifu lo que hizo fue darle poder a los otros pibes, restándole al tercero sus méritos, así que sus vidas fueron cambiando en cuanto iba ella escribiendo. Los dos hermanos del villano se convirtieron en héroes gracias a que la prota les dio ese protagonismo en otra dimensión, lo que alteró los tiempos y circunstancias en su mundo real. Así fue como el tercer príncipe quedó atrás como el villano. Por lo tanto, él, al sentirse mucho más superior que los otros, tenía que buscar la forma de que su protagonismo existiera de alguna manera, pues no veía justo que ellos, siendo unos mediocres, hubiesen alcanzado la gloria y él, que toda su vida se la ha pasado esforzándose, haya quedado atrás como un monigote. Ahora sí se entiende todo, y por qué siente ese hombre tanto odio hacia la waifu, pues gracias a sus escrituras todo en el mundo de los príncipes cambió. Incluso un día él estaba compitiendo con su hermano por el mejor caballo del imperio. Pero de pronto el caballo se volvió loco y no avisó, lo que hizo que el tercer príncipe perdiera la competencia. Esto fue gracias a que ella lo redactó así, por lo tanto fueron muchos acontecimientos que obligaron a ese pibe a buscar a la que él llama la bruja, o sea Johnson, para que arregle lo que ella misma estropeó. La mano derecha del príncipe, o sea Firth, le pide a su amigo que se calme, pues si no esa chica iba a terminar muerta. Eso no le convenía, ya que si ella moría todo quedaba tal como estaba, así que bueno, respiró profundamente y siguió con la conversación. Le dijo que debían comenzar a conversar sobre cómo él se iba a convertir en el próximo emperador, en vez de ser uno de sus hermanos los sucesores del trono, así que si ella logra cambiar el rumbo de la historia, solo así la devolverá a su mundo original, sana y casi salva. Johnson aún no sabe cómo hacer para que los deseos de ese boludo se hagan realidad, porque ni el mejor escritor del mundo haría una historia partiendo de que el villano se convierta en el emperador, pero yo sí conozco historias así. Quizás ella no, pero ajá, debe buscar la manera de darle otro rumbo a la vida de ese hombre, si no morirá en manos de él, o quedará atrapada en ese mundo paralelo. Ella, sin más nada que decir, le informó que estaba bien, que haría lo que él pedía, pero estaba a la vez muy furiosa. Por lo tanto le dijo que la desencadenara, pues ella no era un animal para estar atada de tal forma. Además ella no se puede escapar, así que de eso pueden estar seguros. El hombre, que es la mano derecha del príncipe, afirmó lo que ella estaba diciendo, pues si de verdad fuese una bruja como todos dicen, ella ya se hubiese desatado sola. Además le hizo saber al boludo del príncipe, que si seguía tratándola de forma grotesca, ella no iba a cooperar con él, a cambio prefería morir, pero obvio, esto no lo dice en serio, porque al final de cuentas, nadie quiere morir, así que si él no cambiaba su trato hacia ella, en vez de emperador, lo iba a convertir en mendigo, así que debía poner de su parte también, de tal forma todos salían beneficiados. Al loco ese le pareció que la prota estaba tratando de negociar, pero de una vez la frenó, diciéndole que ella no estaba en condiciones de negociar,
así que era mejor que se pusiera a escribir de una vez por todas las nuevas historias, para darle un rumbo distinto a todo esto. El pibe ni siquiera la soltó, así amarrada como animal, la llevó a una mesa, le colocó un pergamino y una botellita con tinta. La waifu estaba sorprendida por eso, pues en su mundo eso era demasiado arcaico, ya desde hace años no se escribe con tinta y pergamino. Ella pedía una hoja, pero él le dijo que si acaso no sabía dónde coño estaba, eso era el norte, una tierra magnífica, capital del imperio Farrasen y el lugar donde el gigante árbol del mundo tenía sus raíces, pero luego de varias guerras, todo se incendió y dejó las tierras estériles, por lo tanto ahora es una tierra llena de suelo rocoso sin vida, así que más bien ella tenía que estar agradecida de que ellos hicieron el esfuerzo de conseguir bastante tinta y papel. Bueno, para comenzar la prota empezó a decirle un par de cosas al pibe a ver si la historia iba tal cual como ella la había transcrito. Efectivamente él respondía que sí, porque obvio ella se sabía cada detalle. Al final al príncipe ella le seguía pareciendo una bruja y por eso sabía cosas sobre su vida. En eso una estupenda idea se le vino a la cabeza a la waifu, así que agarró su pluma y comenzó a escribir. Sus primeras palabras fue narrar tal cual todo lo que había sucedido. Colocó que el príncipe viajó al mundo donde estaba la bruja de los libros, la bruja entonces escapa de allí y se va a su mundo natal, mientras tanto el tercer príncipe viaja de vuelta a un tiempo antes de haber nacido, para hacer su respectiva reencarnación. Allí nace en el cuerpo de un joven príncipe y crece para ser emperador. Gracias a eso, el imperio florece y todos vivieron felices para siempre. La cuestión es que la prota era una mujer de poca fe, por más que tenía la intención de plasmar lo que estaba pensando para acabar con eso de una vez por todas, igual no creía que eso se iba a hacer realidad. De pronto una luz dorada comenzó a rodear el cuerpo del príncipe. La waifu estaba emocionada pensando que realmente podía hacer magia con sus escritos, pero algo muy extraño pasó. Ese boludo se empezó a sentir débil, y nada de lo escrito se hizo realidad. Esto le generó mucha tristeza a la waifu, pues no entendía lo que había pasado. Se supone que ya las cosas estaban comenzando a agarrar su curso, pero nada, lo único fue que el príncipe estaba cayendo lentamente. Ese hombre comenzó a retorcerse, entonces si acaso eso era la muerte, creo que era la peor, pues estaba sintiendo un dolor fuerte, su cabeza comenzaba a tornarse morada, ella no entendía nada de lo que sucedía, pues en ningún momento escribió sobre un patatús para el príncipe. Pero la cuestión se ponía aún más extraña, porque el príncipe se levantó y se quitó la camisa, dejando al aire sus cuadritos, y se le balanceó encima de la prota, cosa que la hizo sonrojar de la pena que tenía, pues no esperaba verlo sin camisa y menos tan cerca de ella. Él gritaba que la iba a hacer pagar por todo lo que le había hecho, su amigo le gritaba Kaid cálmate, pero creo que las verdaderas intenciones de ese pibe era hacerle el delicioso a la waifu, o no sé, no encuentro otra explicación lógica para la actitud de ese hombre, pero la situación se tornaba muy extraña. Ya cuando estaba más cerca de ella algo aún más loco sucedió, pues el Kaid tenía los escritos en su espalda, todo lo que ella había escrito en el pergamino estaba plasmado en la espalda de ese hombre. Como si fuese una brujería de verdad, eso le ocasionó mucha picazón a él, le decía que era una bruja malvada. Su mano derecha le informaba que ella solo había escrito lo que él quería que escribiera, o sea no hizo nada malo, por eso le pidió a la waifu que volviese a escribir de nuevo para ver si así cambian las cosas. Pero el pibe no estaba muy de acuerdo con que ella siguiera experimentando, pues él iba a ser el perjudicado. Sin embargo su amigo Fird le decía que tenía que ser fuerte para poder cambiar su destino, así como tuvo la valentía de ir hasta otro mundo él solo para buscarla, tenía que permitir seguir escribiendo. Bueno ella seguía intentando, pero no veía ningún progreso, hasta escribió que la bruja quería ser liberada de las cadenas, cuestión que tampoco sucedía, ella no entendía el por qué nada cambiaba. En eso intentó algo vago, colocando que quería tener el pelo corto. Cuando volteó se miró al espejo de la ventana, se dio cuenta que eso sí se había hecho realidad. La broma era que sus escritos no tenían efecto en lo que de verdad importaba. Analizando las posibles situaciones, la waifu llegó a la conclusión de que ese era un mundo dentro de la novela que ella misma había creado, siendo así la tinta y el pergamino están hechos por su imaginación, por tal motivo los hechos que escribió le pueden afectar a ella, porque no pertenece a ese mundo, eso significa que tiene que plasmar en otro lugar, por eso no se pudo tampoco librar de las cadenas, siendo que esas cadenas sí eran de ese mundo. A la mañana siguiente, eso mismo que pensó se lo hizo saber al príncipe, ya que tenía que ver si su teoría era cierta.
tenía que redactar en la laptop porque era tal como lo hacía en su mundo original, no a mano. En eso el otro boludo le preguntó que si para que el príncipe se convierta en emperador, ella tendría que regresar a su hogar para cambiar esa situación. El príncipe aún dudaba de la teoría de la waifu, pues no quería que ella lo engañara solo para volver a casa de nuevo. Ella le explicó lo que había pasado con su cabello, por eso cree que si vuelve a su casa y escribe desde su laptop todo se acomoda, pero de pronto su pijama no era parte tampoco de ese mundo donde estaba. Por lo tanto sus pechos salieron a relucir quizás porque ella también escribió un par de cosas en el pergamino. Los hombres se sintieron un poco avergonzados y salieron de la habitación. Quizás el impulso que tuvo antes el pibe fue solo por la reacción del escrito, porque ahora que le vio una parte de los pechos de la waifu, se sintió intimidado. Él al ver que su pijama se le había dañado, dijo que iba a enviar a las empleadas para que le tomaran las medidas, en aras de que tuviese un atuendo adecuado. Pero tal como antes les dije, ella en su afán de averiguar sobre los efectos de la escritura, colocó en el pergamino que le habían crecido 2 tamaños más. Ella fue súper dichosa que pudo conseguir eso sin pasar por una operación. La broma es que probando y probando se le olvidó volver ciertas cosas a la normalidad. Esta historia se vuelve cada vez más fascinante, siendo que ella tendrá que buscar la forma de convencer al príncipe para volver a su mundo real y poder honrar su palabra de cambiar el destino de ese príncipe, para así convertirlo en un emperador líder del norte. Sin embargo, se nos ha agotado el tiempo, así que si quieres ver una segunda parte comenten todo lo que quieran, denle amor al vídeo en forma de likes e invita a tus amigos a suscribirse. Por cierto, no olviden hacer la tarea, los quiero mucho, Dios los bendiga papus.